Se viene el 2 de abril y no es una fecha más para los argentinos. Particularmente tampoco lo es para los fueguinos y mucho menos para los riograndenses. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad es la capital nacional de la vigilia por Malvinas. Aquí es donde se lleva adelante uno de los actos más emotivos, según aquellos que alguna vez han participado, ya sea porque residen en Tierra del Fuego o porque ocasionalmente estaban de visita y pudieron formar parte de esa conmemoración, de ese homenaje que el pueblo de Tierra del Fuego le rinde a quienes dieron su vida en defensa del suelo hoy usurpado. Y nosotros en Chulengo hoy, les rendimos también homenaje a los veteranos de guerra y sobre todo a aquellos que han vuelto después de ese conflicto bélico, llevando adelante una especie de programa especial aquí que vamos a compartir junto a ustedes. Paulino, ¿cómo estás? Bien, y como vos muy bien decías, creo que para Tierra del Fuego es la fecha patria más importante y me hago cargo de lo que digo. Más que el 25 de mayo, más que... Y el mejor ejemplo es el impacto social que tiene. Pues fíjate que en todo el país los desfiles cívicos más tradicionales es el 25 de mayo o el 9 de julio. Sí. Sin embargo, acá, desde que yo tengo uso de memoria, el acto más importante es el del 2 de abril, en el cual toda la sociedad, actores civiles, bueno, obviamente los militares también, quieren hacer una presentación hacia la sociedad, un homenaje a nuestros héroes de guerra. Y claro, ¿cómo no va a hacerlo? Si es territorio nuestro. Por supuesto. Malvinas son vecinos nuestros, que es más, si no tenés entrenado el ojo, siempre digo, vos ves videos de la costa de Malvinas, son tan parecidas a las nuestras que nosotros las podemos identificar. Cualquier otra persona de la Argentina por ahí no lo puede entender. ¿Y cómo no vamos a tener empatía? Porque nosotros estamos aislados. Ser la única provincia insular nos genera una situación de sentimiento de propiedad y de que nos han sacado este pedazo nuestro. Y yo yo era muy chico cuando pasó acá la guerra de Malvinas y tengo los recuerdos, ¿no?, de la sirena, que al día de hoy la escucho y me pone la piel de gallina, toda la ciudad atenta a ver cómo se podía acompañar. Y realmente Río Grande estuvo en guerra, pero conteniendo a todos los que iban a defender nuestro suelo. Y por ahí es entendible para los 15.000 que éramos en esa época, que todavía nos quede grabado a fuego. Ahora bien, a mí lo que me pone muy orgulloso es haber podido trasladarle eso a las nuevas generaciones. Porque si fuera un sentimiento solamente de los que lo vivimos o los que estuvieron, los héroes de Malvinas estuvieron el 2 de abril, eso se hubiera terminado con una generación. Sin embargo, esto ya trascendió y yo creo que no hay ningún fueguino que no esté en el jardín o en la primaria que no esté encantado de la Semana de Malvinas para ir a la carpa, para ir a saludar a los veteranos, para ir a participar. Los chicos van porque quieren. Es la fiesta popular con un sentimiento que es imposible de explicarlo si no venís acá y lo vivís. Pasa por ahí cuando vas a otra provincia y lo querés transmitir y no te entienden. No, sin dudas. Y por eso yo te decía, Paulino, que en este programa especial que encaramos en Chulengo, la idea era hacer algo diferente. Digo, porque podríamos haber hablado con un veterano de guerra, que también es válido, por supuesto, porque tienen historias increíbles para contarnos y que en definitiva reafirman ese sentimiento que, como decía Paulino, todos tenemos por la causa Malvinas en Tierra del Fuego. Pero más aún teniendo en cuenta que Río Grande es la capital de la vigilia y que la vigilia, como decía Paulino, es un acto sumamente convocante, qué mejor que tener sentado acá con nosotros para charlar un rato a alguien que es cara visible de la vigilia, pero como dice el Graf, la voz de la vigilia. Cerrá los ojos, escuchás la voz de él y ya sabes quién es. Automáticamente sabemos quién es y qué implica. Preséntalo. Un amigo, alguien a quien quiero y admiro mucho, Miguelito Vázquez, la verdad, muchas gracias por venir. Y bueno, ¿quién mejor que vos para poder transmitirnos? Porque has trabajado muchísimo siempre con los veteranos y con arraigar este 2 de abril dentro de la cultura popular. Y vos sos parte de la historia de Río Grande, producto de tantos años de laburo incansable, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer enorme poder estar compartiendo esta mesa con ustedes. Y siempre me provoca un poquito de escozor, me pone la piel de gallina esa determinación que me dan como la voz de la vigilia. Es un peso muy grande que tengo y también un orgullo enorme el poder representar la voz de todos los veteranos de guerra, porque esta va a ser mi 29ª vigilia, que me den el honor de poder llevar adelante este acto que, como bien decía, es tan importante para el 2 de abril y ya estamos a 42 años de aquel 1982 que tanta historia dejó. Y como bien mencionabas también vos, Paulino, que ha dejado mucho en aquella gente, en aquellos chicos que en el 82 tenían 8, 9, 10 años, 12 años, y se acuerdan perfectamente de lo que sucedió en la ciudad de Río Grande, que Río Grande estuvo en guerra, estuvo en peligro de ser atacada, era quien despedía
a los veteranos que iban en aviones o del BIN 5 y que también los recibía. Así que toda esa gente es también muy importante para nuestra comunidad y para arraigar ese sentimiento de malvinización tan importante que tiene Río Grande. Miguel, ¿cómo llegó la invitación hace 29 años para arrancar como La Voz de la Vigilia? Yo había estado prestando mis servicios al municipio de Río Grande desde fines del 91 hasta fines del 95. Luego, por cuestiones que no sé o no vienen al caso, no estuve más en el municipio, pero los veteranos de guerra me habían visto hacer muchos actos ya en esos 4 años y me dijeron, Miguel, ¿por qué no nos venías a hacer cantar el himno, por lo menos a las 12 de la noche? Porque ellos se juntaban un grupito de 20, 25 en lo que era la costa, en donde está hoy el monumento. No había monumentos. Algunos dicen que había un pequeño monolito. Yo no lo recuerdo, ese monolito, que estaba antes del 95, que supuestamente lo inauguró Chiquito Martínez, pero yo no lo recuerdo, no lo tengo en la memoria. Y bueno, dije yo, sí, voy. Yo estaba trabajando en Diario El Sureño, dejé mis actividades y a las 11:30 me fui para allá. Era un tacho, como siempre se recuerda, tacho con fuego, unos pocos autos iluminándonos, y a las 12 de la noche hice cantar el himno a capela, obviamente, porque no había otra cosa. Había algunos periodistas, y esa fue mi primera vigilia en el año 1996. Y al otro año repetimos, y al otro año repetimos, y ya se empezó a hacer un pequeño acto, y bueno, fue tomando la gran magnitud que ha tenido con 20.000, 30.000 personas. Es evidente el cambio, digo, desde aquel año a ahora, digo, se ha vuelto un acto multitudinario, es una fecha concreta en la agenda, pero en la esencia, ¿cambió? Y recordemos que todavía en el 95-96 el proceso de desmalvinización era muy notorio. O sea, no se los tenía a los veteranos de guerra como se los tiene hoy, con ese reconocimiento que la comunidad y las propias políticas de Estado tienen. En aquel momento era los loquitos de la guerra. Suena feo, pero ellos mismos te lo dicen. Pero era real. Seguro. Era real. O sea, los loquitos de la guerra no conseguían trabajo. Si iban a un trabajo y ellos decían que eran veteranos de guerra, no lo tomaban. Que habían estado en Malvinas, no lo tomaban, por las consecuencias que pudieran tener, físicas, psicológicas. Entonces, bueno, eso se fue revirtiendo poco a poco a través del trabajo de ellos, de juntarse, de querer mostrar. Y ha ido cambiando muchísimo. Hoy se los tiene realmente de otra manera y se lo ve de otra manera. Pero lo que no hay que perder de vista es que la esencia de la vigilia nació como la idea de los veteranos de guerra de homenajear a sus camaradas que no volvieron. Esa fue la esencia de la vigilia. En esa noche, juntarse para recordar a aquellos que no tuvieron la suerte como ellos de regresar y contar sus historias. Eso no se modificó, eso sigue a través del tiempo. Eso no se modificó, lo que sí se modificó es anexarle un poquito más, y es la comunidad no solamente acompañando en ese homenaje que le hacen a los veteranos que no volvieron, sino también homenajear a los que volvieron y son protagonistas de la historia de la gesta de Malvinas. Muy importante esto que decís vos, porque uno naturaliza como que el Estado le da la estructura o el reconocimiento de una fecha patria, pero en realidad es una fiesta popular. Fue la gente la que le dio el reconocimiento, y si hubiera o no acompañamiento del Estado, la fiesta se hubiera hecho, o sea, la vigilia se haría igual como se hizo en sus inicios, ¿no? Y esto está muy bueno por ahí recordarlo, porque muchos por ahí no lo saben. Correcto. Fue única y exclusivamente por el trabajo que ellos vinieron haciendo. Y si el Estado no los hubiera reconocido, se seguiría haciendo de la misma manera, quizás con un tacho con fuego, y el acompañamiento sí iba a ser el acompañamiento de mucha más gente de la comunidad, como ha ocurrido después que se hicieron los monumentos y demás, y hasta que hemos tenido la concurrencia de un presidente de la nación, de un vicepresidente de la nación, de gobernadores de otras provincias, de jefes del Estado Mayor Conjunto de las distintas fuerzas, ministros de distinta índole. O sea, muchísima gente quiere estar ahora en la vigilia de Río Grande porque tiene una visibilización mucho más importante que en cualquier otro punto del país. Y yo destaco además, digo, en todas estas cuestiones, porque no hay que dejar de mencionarlo, que muchas veces la política hace mal uso de este tipo de actos, digo, tratando en algunos casos de sacar ventaja, de llevar agua para su propio molino. Y me da la sensación que, como no sucede en otros lugares del país, acá se entendió que con la vigilia no se jode, literalmente. Porque en más de una oportunidad, vos lo sabés, Miguel,
lo hemos escuchado, que se ha intentado, sobre todo cuando la vigilia coincide con un año de campaña, esto de colgar un pasacalle, de mandar a algún militante a repartir volantes, y siempre hay un límite. No, che, pará, no, ahí no te metas porque el efecto puede ser hasta contraproducente. Totalmente contraproducente. A mí me quisieron borrar varias veces del mapa, o sea, que yo no hiciera la locución. ¿Sí? ¿Lo tenés Lo tengo confirmado totalmente, eso? Sí, totalmente. El año que vino Néstor Kirchner, el gobierno de la provincia quería poner un locutor de esos. Era Jorge Colasso quien gobernaba en ese Correcto, momento. Correcto. Sí, pocas políticas tensas en eso. Políticas tensas, Sí, no sí. quería que yo estuviera. El presidente trajo su locutora de Presidencia de Nación. Sí. Bueno, los veteranos se pusieron firmes que iba a ser yo el locutor, que iba a seguir siendo, porque, bueno, aclaramos que estas 29 vigilias que voy a cumplir ahora este 2 de abril, yo las hice siempre ad honorem. O sea, yo nunca cobré un centavo por todo mi trabajo. Todo el acompañamiento que yo he hecho con el centro fue siempre ad honorem. Es sumar mi granito de arena de lo que yo puedo hacer para colaborar con ellos. Incluso ese año la locutora lo presentó al presidente de la Nación cuando ingresó al monumento y después se dio vuelta y me dijo, Miguel, seguí vos porque yo, ya está, no sé Claro. qué más. Es el acto de los veteranos, realmente. Es eso, el ¿no? acto de los Sí, veteranos. eso se Pero respeta. da mucha bronca que, bueno, hace un par de años también me quisieron borrar diciendo, pero pongámosle un locutor al lado a Miguel por las dudas. O sea, como que me fueran corriendo, que tuviera otra. Claro, compartir ahí el escenario. Claro, pero desde el ámbito político, no un locutor que los veteranos dijeran, che, Institucional, Miguel, vamos a tener un locutor para que te acompañe. No, era del nivel político. Y eso te da bronca, porque ¿con qué necesidad lucrar políticamente, porque es un lucro político, el querer figurar en un acto tan popular que tiene otra connotación? Bueno, yo recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, Miguel me va a corregir, tuviste que hacer un llamado de atención al final del acto. ¿Fue el anteaño pasado? Sí, cuando se conmemoraban los 40 años. Contalo cómo fue eso. Bueno, vinieron muchísimos periodistas, había como más de 100 periodistas, 120 periodistas en el lugar donde están las autoridades, entre las autoridades y los veteranos de guerra. Sí, el pasillo que queda en el medio. El pasillo que queda al medio. Llamamos un par de veces que se corran, se corrieron. Los veteranos tuvieron que darle la espalda a las autoridades, mirar al mar, porque no caían en la cuenta que se tenían que correr de ahí, no podían estar ahí. Bueno, se dieron vuelta y después se corrieron. Y al final del acto, cuando estaban saliendo todas las banderas de ceremonia, las autoridades empezaron a saludarse, a reírse. Y yo les llamé 2 veces la atención. Por favor, a las señoras autoridades, todavía no finalizó el acto, están saliendo las banderas de ceremonia. Que para mí es feo tener que decirle eso no a las soy el director de la autoridades. escuela con los chicos. Claro, no le tengo que pegar un punterazo en la cabeza para que presten atención. 2 veces los dije. Y cuando terminó de salir la última bandera, sí, ahí les llamé la atención de una manera porque tenía mucha bronca. Yo estaba muy tensionado, se me sentía en la voz, porque, bueno, había que decirle. O sea, este es un acto de argentinidad tan importante. Tenemos una hermosa bandera celeste y blanca que está flameando, que nos contiene a todos. Acá hay que ser argentinos de corazón, no de la boca para afuera. Esas son las palabras que les dije, entre otras, ¿no? Y sabes, discúlpame, Paulino, ¿sabes que me dijo una vez un periodista, creo que era un fotógrafo de Clarín, que había venido por primera vez a la vigilia y que a él lo había conmovido el ruido que hace la bandera cuando flamea, porque el silencio es tal, digo, sí. Comparando la situación, Miguel planteaba la parte que corresponde a las autoridades, que más de una vez es bastante desordenada, y sin embargo, de la valla para atrás, donde está la gente, un silencio tal que a ese trabajador de prensa, ese fotógrafo del diario Clarín, le había generado tal conmoción poder escuchar el ruido de la bandera, cómo flameaba mientras se izaba, ¿no? Encima es una bandera enorme. Sí, es gigante. Y siempre viento. Gigante. Nunca un día lindo. Y por lo general... sí, o viento o lluvia, ¿no? Y ese viento que mencionás vos, Paulino, por lo general siempre corre mirando a Malvinas. Sí. Está siempre casi Sí, apuntando Claro, para ese lado. de oeste a este sería, Exacto, ¿no? porque Claro. bueno, los que conocen el monumento y si estamos viendo por ahí algunas imágenes, la gente que presta atención va a ver que en el centro del monumento hay una mira arriba de un monolito. Sí. Esa es remeda la mira de un avión, de una ametralladora de avión, y está apuntando justamente a Malvinas. Y está la bandera ahí que uno la ve y casi siempre está apuntando para ese lado. Entonces, son muchas las cosas que uno conjuga y es un momento muy emotivo. Entonces, hay que respetarlo, porque yo digo que la vigilia es el momento en que el vecino común, la gente común, el argentino de corazón,
puede ir a ayudarle a sostener la mochila que los veteranos llevan en su espalda todos los días. Todos los días después de la guerra, ellos llevan esa mochila con ese estrés postraumático y todo lo que ha sucedido y que nunca te han terminado de contar o de sacarse de encima. Entonces, estar en la vigilia es decirle, vení, yo te sostengo un ratito, Es el estoy mismo al lado que le tuyo. hacemos- Es el podemos mismo hacer. que le podemos hacer, estando en silencio quizás, ¿no? Pero escuchándolo, abrazándolo. Ellos sienten que por ese momento nosotros les vamos a sostener esa Además, mochila. el reconocimiento de que ellos son los protagonistas, el escenario es para ellos. Obviamente, ¿viste? Empiezan los codazos y los fotógrafos, ¿viste? Sí. El político. La mayoría, el 90% del arco político entiende pero siempre, ¿viste? Hay alguno que se desubica, como te habrá pasado, estamos hablando de excepciones, ¿no? En Sí, sí. tantos años. Pero verlos ahí, la gente brindándole homenaje, sobre todo los más chicos, eso a mí es lo que más me impacta, ¿no? Cómo es para ellos tan fuerte y tan importante poder ir a reconocer en un momento que te morí de frío, ¿no? Es un lío de gente, hay que llegar caminando que no estamos acostumbrados. Sin embargo, todos quieren estar y toda la ciudad va a Comparte cuanta ese vigilia haya. momento. ¿Y cómo le podemos estar enseñando a los chicos el respeto por los símbolos patrios si las autoridades no lo están haciendo? O sea, es borrar con el codo lo que estamos escribiendo con la mano. Sí. Ese es el llamado que se le hace a la gente. Y una de las cosas que yo siempre menciono al inicio, porque tenemos que mencionar a algunas autoridades, es obvio que hay que mencionar algunas, no a todas, después generalizamos en lo que se tiene que generalizar, pero después que yo los termino de nombrar siempre les digo, qué bueno que acá, más allá de respetar las investiduras de cada uno, que son autoridades electas o autoridades que son puestas por los gobiernos electos, estemos todos como argentinos. Acá vengamos todos como argentinos, como vecinos, a rendirle homenaje a aquellos que pusieron lo más valioso que tiene el ser humano, la vida en juego, y otros que le entregaron. Entonces, estamos todos como argentinos. Acá dejemos un poquito de lado los cargos y El protocolo formal. protocolo formal. Y acá venimos todos como argentinos, acá nos igualamos todos. Claro. Porque en la guerra se igualan todos. Ante la muerte y ante el peligro de muerte, nos igualamos todos. Miguel, son 29 años. Viste pasar prácticamente la historia de Tierra del Fuego, desde ese atril en el que le vas hablando a la gente durante un montón de horas. Creo que todos tenemos la imagen de, no importa la hora a la que vayas, vos llegás y está la voz de Miguel de fondo, digo, con ese tono tan característico, digo, no varía y nos va recreando muchas situaciones a lo largo de la jornada. Y entiendo que vos también en la previa y en contacto con los veteranos, con la gente, debes haber vivido un montón de historias. A mí me gustaría, te lo pregunto porque no hacía falta ensayarlo, porque sé que sos meticuloso, que llevas casi una computadora en la cabeza. Digo, debe haber una anécdota de alguna situación que te haya marcado y que vos digas, esta es la anécdota, el resumen de 29 años de vigilia. De la historia de un veterano. Yo he hablado con muchos veteranos porque en el 2008 pudimos hacer, juntamente con el Centro de Veteranos y Pablito Rizzo, hicimos un programa que se llamó Malvinas en la Memoria, Sí. que estuvo ahí a pelito de llegar a Canal Encuentro, pero fue justo el cambio de televisión analógica a digital, Sí. y no pudimos ingresar. Allí hubo muchos veteranos que pudieron hablar y hablaron por primera vez. Incluso el otro día me sorprendió muchísimo el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Luis Sergio Cepeda, que él dijo que anduvo por todo el país y el único lugar donde se sintió contenido fue en Río Grande. Él sufrió mucho después de la guerra, tuvo incluso adicciones, y en Río Grande, y él nombró a 2 veteranos de guerra que lo ayudaron mucho, Aldo Aguirre y Raúl Villafañe. Pero después dijo que también me ayudó mucho Miguel Vázquez. Yo cuando lo estaba escuchando estaba en un reportaje de él, yo me quedé totalmente sorprendido, dice, porque con él pude hablar por primera vez y eso me ayudó muchísimo. Fíjate vos, a mí se me ponía la piel de gallina escuchar que yo haya ayudado a un veterano de guerra a poder superar cosas. Eso en relación al programa, ¿no? Y después, bueno, una anécdota que me quedó marcada muchísimo fue de un veterano de guerra que se llama Martín Vargas, que hoy trabaja en el Estrecho de Magallanes como buzo profesional. Incluso estuvo embarcado en la búsqueda del submarino Ara San Juan. Ajá. Él estaba en la escuela, era cadete recién, eran chicos, 17, 18 años, y bueno, sufrió el hundimiento del crucero General Belgrano y vio a sus compañeros irse a pique con las balsas y con el mismo crucero. Cuando él vuelve a la escuela y tiene que elegir una de las especialidades para continuar la carrera, él elige
ser buzo. ¿Pero por qué elegía ser buzo? Porque en su inocencia juvenil pensaba que siendo buzo podía ir a rescatar a sus compañeros del fondo del mar, sabiendo que no se puede bajar a más de 30, 40, 50 metros. Eso fue muy fuerte para mí, ¿no? El amor y el compromiso que tenía con sus camaradas, con sus colegas. Eso sí, me llegó muchísimo y bueno, hoy es un gran amigo. Bueno, quedan sin palabras, ¿no? No, Porque yo me que quedo además sin sí, palabras. a ver, Porque debe haber todo paralelismo, pero estamos viviendo una generación de cristal y uno se imagina que eran niños. O sea, cuando uno se pone en tiempo y espacio por ahí con adolescentes al día de hoy y uno ve cómo se tuvieron que forjar niños y hacerse hombres en tan poco tiempo, lo valioso que son como sociedad y lo valioso que han sido para Río Grande. Porque yo creo que dentro del ADN de Río Grande, que es la cultura de trabajo, todo el que vino a Río Grande vino acá no porque sea un lugar agradable, sino porque quería un futuro mejor. Qué importante fue el legado de los veteranos que han sido parte de la sociedad, pues de manera silenciosa. Mi portero de la escuela fue presidente del centro veterano y yo no lo sabía. César Atilio González. Sí, César una masa, pero nos aguantaba cada día y además iba más allá de su deber, era el portero, pero te aseguro nos escuchaba, nos contenía, estaba atento de nosotros. Con el tiempo siempre, viste, quedó como una amistad. Y después con el tiempo, y ahí es como que te cae la ficha y decís, claro, este tipo es un distinto, y tuvo esa capacidad de hacerse querer en la sociedad. Y cuán importantes han sido en roles que han pasado por ahí desapercibidos, pero han forjado la ciudad que hoy tenemos, y lo importante que es para que nos quede como aprendizaje, sobre todo para las nuevas generaciones que tan distantes están en una situación tan traumática como la que se vivió en Malvinas. Miguel, en una época en donde se cuestiona todo y todo se pone en discusión, básicamente porque así vivimos los argentinos hace mucho tiempo. Ponemos todo a debate, todo está en duda. ¿Es la causa Malvinas una causa indiscutible? ¿Sentís vos que a pesar de todo lo que pasa es una causa completamente arraigada en la sociedad? Yo creo que está totalmente arraigada en la sociedad, sobre todo en esta parte de nuestro país, como decía Paulino al principio, ¿no? En esta provincia que es insular y no olvidemos que también es bicontinental, la única provincia que es bicontinental. Yo creo que en esta parte del país sí, en otras partes del país creo que no tanto, y por así las autoridades a veces tienen políticas de Estado, la causa Malvinas, pero a veces muy, muy poco la veo que sea realmente de corazón, como que la causa Malvinas es una política de Estado, pero para la gente, no para el Estado mismo. O sea, claro, para decirlo y no para hacerlo. No me refiero a lo de la provincia, porque en nuestra provincia, reitero, está arraigado el tema de la causa Malvinas. Yo creo que sí, que es la principal. Y también, como decía Paulino, fíjate que el 2 de abril es el desfile, es lo más importante. No es el 9 de julio ni el 25 de mayo. Bueno, yo también cuando hago mención al minuto de silencio en el acto de vigilia, por lo general no solamente nombro que vamos a recordar a los veteranos de guerra, sino también hago ya una extensión a todos aquellos prohombres que dieron su vida, hombres y mujeres obviamente, que dieron su vida para que podamos tener esta nación que hoy tenemos. O sea, no nos olvidemos de aquellos, también fueron importantes. Hoy en la actualidad lo más importante es esto, pero hago una generalidad para recordar y hacer ese minuto de silencio no solamente por los veteranos de guerra, sino por todos los prohombres que han hecho grande nuestra nación. Este año es la 29. El año que viene damos por descontado la 30. Se baja la persiana, cuelga los botines, Miguel Vázquez. Cuelga el micrófono. Cuelga el micrófono. Sí, ya avisé en el Centro de Veteranos de Guerra que si Dios me da vida y hago la 30, que sería el año que viene, el 2 de abril de 2025, va a ser mi última vigilia. ¿Cómo lo tomaron? Y yo les he avisado con mucho tiempo. Ellos no se hacen mucho a la idea, pero bueno, creo que 30 años de estar... No sé si algún veterano de guerra ha estado 30 años, va a estar 30 años ahora, 29 años, el mismo día del año, a la misma hora y en el mismo lugar. Porque no han estado todos los veteranos siempre por distintas causas, por distintos motivos. Pero yo voy a estar 29 años, y si Dios me da vida el año próximo, 30 años, el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Y entonces creo que hay que darle lugar ya a otra gente que tenga quizás una visión distinta, que venga una nueva voz, que no va a tener que ser solamente quizás una buena voz, porque para esto no hace falta ser buen locutor,
hace falta tener pasión y conocimiento. Sobre todo, más allá del conocimiento y la confianza con los veteranos de guerra, de conocerlos personalmente y conocer sus historias, tener pasión por lo que uno hace. ¿Te sumo algo? Respeto. Y el respeto no se compra, se construye con toda una vida y con todos estos atributos que vos dijiste. Y ese es el respeto que te tienen los veteranos y te tenemos toda la ciudad. Bueno, muchas gracias. Sí, por eso me dicen, ¿a quién vas a dejar? Yo no voy a dejar a nadie. Ese tema se estaba pensando, ¿qué casting hacemos? Claro. Yo no voy a dejar a nadie. Eso lo decidirá el centro. Pero sí, yo creo que 30 años ya es suficiente tiempo. Tiempo suficiente. Tiempo suficiente y todo requiere un cambio. Y los veteranos también ya van siendo mayores y viene Generación Malvinas con los hijos de los veteranos y demás, que ellos vayan tomando la posta para que esto no decaiga, porque nosotros no somos eternos. Miguel Vázquez, profesor, locutor, periodista y además, como si todo eso fuera poco, la voz de la vigilia. 29 años frente al micrófono, como él mismo lo decía, haciendo exactamente en una fecha determinada del año, siempre lo mismo y a la misma hora. Sin dudas, creo que es el mejor homenaje que nosotros le podíamos rendir, no solo a los veteranos de Guerra de Malvinas, sino también a la propia vigilia en la capital nacional de la vigilia por Malvinas. Paulino. Mira, yo siempre hago el paralelismo con la Navidad, que es la fiesta cristiana más importante, pero como era tan importante, la expectativa ya generó otra fiesta muy importante como es la Nochebuena. No alcanzaba. Yo creo que es el único caso que tenemos con una fecha patria que es tan importante para el sentimiento riograndense nuestro, o de Tierra del Fuego, ¿sí? Porque Ushuaia también, creo que también es muy importante, pero especialmente en Río Grande, que esa importancia, esa expectativa por ese día que estaba por venir, generó esta vigilia que, bueno, desde hace tanto tiempo es tan importante dentro de la sociedad. Esa voz que a mí me pone la piel de gallina, y creo que a muchos otros también lo hacen, como es, a ver, tu icónico cierre en cada 2 de abril, Patria. ese Viva la Patria que cada vez suena más fuerte. A título personal, pero creo que representando un montón a todo Río Grande, queremos agradecerte, Miguel, todo el compromiso y cómo has ayudado a construir esta historia. Y bueno, que cierres con un mensaje para los veteranos, para la ciudad de Río Grande, sabiendo que es la predespedida, pero que bueno, se va cerrando un ciclo con todo lo que esto implica. Bueno, yo creo que no tenemos que olvidarnos de lo que pasó en el 82. Tiene sus pros y sus contras, pero tenemos que seguir defendiendo este territorio que es nuestro. A veces no lo tomamos en cuenta, decimos ¿qué suma Malvinas? Tenemos que tener en cuenta que este corredor por donde está Malvinas, donde está el ingreso a la Antártida, lo que significa el Atlántico Sur para las futuras generaciones, es por demás importante. Porque creo que Argentina, a veces decimos estamos en el sur de Argentina. No estamos en el sur de Argentina, estamos a la mitad de la Argentina. Tierra del Fuego es la mitad de nuestro territorio, bicontinental. Y entonces aquellas vidas que dieron nuestros camaradas argentinos, no las tenemos que olvidar, sino que tienen que servir para incentivarnos a seguir luchando por lo que realmente nos pertenece y conozcamos, estudiemos, sepamos lo que significa Malvinas para nuestro país, porque aquello que no se conoce no se quiere. Querramos Argentina, querramos las Malvinas, porque son y serán siempre argentinas. Gracias por venir a visitarnos a Chulengo, Miguel. Muchas gracias a ustedes.